En la sesión del día vamos a continuar el análisis de la fase de ejecución. En este caso nos toca ya la etapa 3, que sería la implementación de SEISO. Dentro de esta etapa ya se inicia cuando la situación actual de la empresa existen residuos o desperdicios, ¿sí? Podríamos considerar también con otra denominación que sería suciedad, ¿sí? Debido ya a los procesos de transformación de un producto o también porque existen derrames de líquidos o se pueden humedecer los pisos, existe polvo, grasa, suciedad que se adhieren siempre a los productos terminados, como también podrían ser a las herramientas, a las maquinarias u otros objetos que se encuentran dentro de la empresa, ¿sí? En este caso, entonces, que no se cumplan con los hechos mencionados, se considera específicamente que ya el lugar de trabajo en sí es inseguro. Entonces, siempre que exista algún grado de suciedad dentro del lugar, consideramos ese lugar como inseguro, ¿sí? Y por sobre todo también muy poco efectivo para desarrollar concretamente la labor, ¿sí? Por ello, entonces, la limpieza debe convertirse justamente en la parte esencial, ¿sí? O podríamos decir, en el objetivo principal de todas las actividades diarias dentro del lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, esto nos permite aumentar también el grado de seguridad dentro de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Entonces, la implementación de CEISO sería justamente lograr que el lugar de trabajo en el cual estamos tenga un grado de seguridad mucho mayor, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos para implementar? Básicamente es determinar el lugar en el cual vamos a aplicar, planificar todo lo referente a las actividades de limpieza y posteriormente ya ejecutar esa limpieza para que justamente el lugar quede apto y que permita la salud y seguridad ocupacional dentro de ese lugar en particular. Y allí justamente radica la importancia de esta fase de ejecución. Ahora nos toca analizar cada una de las etapas mencionadas anteriormente. Vamos a iniciar con la determinación del ámbito de aplicación, es decir, el lugar en el cual nosotros vamos a implementar SEISO, ¿sí? Entonces, básicamente SEISO busca mejorar el aspecto físico del mismo modo que tiene también como objetivo justamente evitar pérdidas o accidentes que puedan ocasionar justamente la suciedad presente en un lugar determinado, ¿sí? Porque desaniman a los trabajadores y también generan una mala percepción, sobre todo ante los visitantes o ante el consumidor final, que puede en algún momento llegar justamente hasta las instalaciones de nuestra fábrica. Entonces, eso también es muy importante. La aplicación de la limpieza, entonces, debe accionar sobre, primeramente, el área física, como ser los pisos, paredes, ventanas, las áreas verdes, es decir, el jardín, por ejemplo, ¿sí? Y todos los alrededores, todo lo que sería la vereda también engloba justamente, ¿por qué? Porque es justamente la visión que nosotros observamos o que los visitantes observan de nuestra empresa. Así también los elementos de trabajo, como ser las herramientas, el mobiliario, todo lo referente a los inventarios que manejemos. Siempre es muy importante que nosotros tengamos cada uno de los objetos que utilizamos constantemente limpios, organizados, a fin de que también prolonguemos un poco más la vida útil, ¿sí? Y también todo lo referente a maquinarias y equipos. Tengamos en cuenta que con esas maquinarias y equipos llevamos a cabo la producción final, ¿sí? Si hablamos de una empresa de producción y también en algún caso si estamos hablando de servicios, siempre tenemos determinados equipos que nos ayudan a realizar o llevar a cabo ese servicio, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. En cuanto a la planificación de las actividades de limpieza, que sería la segunda etapa, todo lo referente a equipos, maquinarias y elementos de trabajo son afectados siempre por el polvo, por el aceite
o por desperdicios de cualquier tipo. Y estos factores pueden afectar al rendimiento y a la eficiencia que tienen estas maquinarias, ¿sí? Y ello necesariamente a corto, mediano o largo plazo van a terminar deteriorando justamente esa maquinaria, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros conservemos todo ello muy limpio, ¿sí? Y por sobre todo también organizado, es decir, si requerimos de mantenimiento, entonces que tengamos en cuenta también eso, ¿sí? Entonces es muy importante identificar las posibles causas que pueden generar esa suciedad en un lugar de trabajo, porque caso contrario la limpieza justamente sería una actividad que tendríamos que realizarla mucho más constantemente y por sobre todo va a ser muy difícil de mantener y podría requerir mucho más tiempo del que eventualmente podemos gastar si nosotros podemos identificar las fuentes de suciedad, ¿sí? Es decir, básicamente qué es lo que produce esa suciedad y poder eliminar esa fuente, ¿sí? En este caso, debemos también asignar responsabilidades de limpieza, ¿sí? Es decir, el responsable de mantener impecable el área de trabajo, desde luego, es el mismo personal, ¿sí? Que tiene ese lugar, vamos a decir, o esa área de trabajo en particular a su cargo, ¿sí? O que se le ha designado para que él use ese lugar en concreto, ¿sí? Entonces, cada persona que es designada a un lugar en concreto tiene la responsabilidad de cuidar, ¿sí? Y por sobre todo de mantener también limpio todo lo referente a los instrumentos, herramientas, equipos y otros elementos que son usados con frecuencia, ¿sí? Entonces, todo ello debe necesariamente esa persona tener en consideración e ir manteniendo siempre limpio y ordenado, ¿sí? Entonces, las responsabilidades pueden definirse de acuerdo a un plan de asignación de áreas, es decir, hacerlo definitivamente por etapas, es decir, cada área lo realiza conforme a un plan, como dice aquí, que puede ser un plan semanal o un plan mensual, ¿sí? De limpieza. Entonces, cada área va a tener quizás un plan diferente. Hay áreas que quizás se ensucian mucho más rápido, entonces necesitamos hacerlo de manera semanal y hay otras que quizás requieren más tiempo, entonces podemos hacerlo mensualmente, ¿sí? Tardan más en ensuciarse, entonces podemos hacerlo de forma mensual, ¿sí? Pero siempre con las especificaciones, ¿sí? De qué, cuándo, dónde y quiénes, ¿sí? Quiénes van a ser los responsables de llevar a cabo esa limpieza, ¿sí? Entonces allí damos la asignación de responsabilidades. Es un punto sumamente importante. Ahora nos toca determinar las estrategias para realizar justamente la limpieza. Entonces, la limpieza debe ser una actividad de rutina, la cual debe siempre estar supervisada constantemente para asegurar justamente el buen funcionamiento, como habíamos mencionado, de maquinarias, herramientas, ¿sí? Y adicionalmente también mantener los ambientes de trabajo mucho más agradables. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primeramente, contando con artículos de limpieza y en cantidades suficientes para cada área, ¿sí? También definir el procedimiento en el que se va a llevar a cabo la limpieza para obtener justamente la eficiencia en la limpieza. Y esta actividad debe estar siempre descrita también por el mismo personal del área en la cual se especifica cómo se hace la limpieza correctamente, ¿sí? Es decir, cuál es el procedimiento que debo seguir para que el área quede totalmente limpia, ¿sí? Y también se especifica cómo se hace la limpieza correctamente, ¿sí? Entonces definimos allí los responsables capaces también de asumir los riesgos ante posibles situaciones que se puedan desarrollar durante la limpieza, ¿sí? Y se toman siempre las medidas preventivas para cualquier inconveniente que podamos llegar a tener, ¿sí? Que puede ser por descuido o por desconocimiento del personal que acontezcan este tipo de riesgos o específicamente acontecimientos que se den, ¿sí? Entonces es importante conocer siempre el procedimiento y aprender, siendo cada uno de los responsables encargados de enseñar
a su personal, ¿sí? También hacer un checklist, básicamente un formato de verificación de la limpieza. Además de ello, se debe necesariamente incluir un formato de mantenimiento de máquinas, herramientas, instrumentos, elementos críticos que requieren siempre una verificación periódica. En el checklist va a figurar justamente quién fue la persona que limpió. También debe figurar específicamente cómo encontró el lugar de trabajo y cuál fue la limpieza que realizó, ¿sí? Cómo él dejó. Entonces, allí justamente se verifica, mejor dicho, la efectividad justamente de ese control. Ahora llegamos justamente a la tercera fase, que sería la realización de la limpieza. Entonces, para el mantenimiento y por sobre todo para la preservación de los activos con los que cuenta una empresa, se debe siempre elaborar un plan general que eleva justamente la vida útil de esos recursos, las cuales se pueden desarrollar por medio de una limpieza general de las instalaciones físicas, es decir, todas las áreas de trabajo que pueda incluir la organización, ¿sí? Y empezando justamente por las áreas de trabajo más críticas y luego por las áreas restantes. Y la limpieza de elementos de trabajo como ser las maquinarias y los equipos, ¿sí? Y debe necesariamente ser también eso objeto de control, ¿sí? Entonces, en resumen, se hizo involucra básicamente quitar y limpiar profundamente la suciedad, los desechos, polvos, grasa, óxido y cualquier otro factor que pueda adherirse a los elementos de trabajo, ¿sí? Las maquinarias, equipos o también en algún lugar o espacio físico de la empresa, ¿sí? Para mantener justamente el área de trabajo en condiciones apropiadas, con un ambiente reluciente y por sobre todo agradable. A quien no le gustaría trabajar justamente en un ambiente agradable, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que en las áreas como las oficinas, por ejemplo, porque dentro de ellas necesariamente se deben hacer la limpieza de las impresoras, de las fotocopiadoras, también de la computadora, de todo lo referente a los libreros, archiveros, a las gavetas, ¿sí? Eso es sumamente importante para evitar justamente los daños o averías que puedan llegar a surgir o sufrir cada uno de esos elementos que se encuentran en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, por ello, la limpieza siempre debe estar enfocada a los equipos y a los artículos de oficina que se conocen y que se cuenten siempre con un conocimiento de cómo funcionan los mismos, ¿sí? Esto es de determinada importancia debido a que si nosotros desconocemos cómo funciona, también podemos provocar alguna avería, ¿sí? Entonces es muy importante la inspección y la revisión periódica de todas las maquinarias para que justamente podamos de este modo asegurar su funcionamiento y desempeño, ¿sí? De este modo, entonces, se asegura justamente que la maquinaria no presente averías y que se logra aumentar justamente la vida útil y mantener un buen estado y asegurar el rendimiento, ¿sí? Solo en caso de que el operario conozca la reparación de la maquinaria, pueda hacerle algún ajuste o algún mantenimiento y las mejoras necesarias, ¿sí? De otro modo, él tiene que informar primeramente al superior o al personal de limpieza si no tiene estos conocimientos, ¿sí? Entonces, para llevar un control del mantenimiento, siempre es recomendable registrar también las solicitudes de mantenimiento y llevar un registro de cómo se actuó o cómo se efectuó, mejor dicho, la reparación de esa maquinaria. Es decir, qué es lo que se reparó y específicamente también en qué periodo tiene que volver a hacerse un mantenimiento, ¿sí? Y esto debe controlarse siempre por la persona responsable de esa área, ¿sí? A medida entonces preventiva, debe destinar al menos 10 minutos diarios para la limpieza al inicio o al final de las labores, ¿sí? Siempre con el objetivo de crear un hábito de prevención por alguna falla. Además, pueden incluirse otros 5 minutos adicionales para corroborar justamente el mantenimiento de esa limpieza, ¿sí? Entonces es muy importante y esto debe realizarse en todos los niveles, ¿sí? No solamente en el nivel operativo. Aquí también incluí dentro del material algo muy importante que es la organización del Día de la Gran Limpieza, ¿sí? Justamente el Día de la Gran Limpieza es una actividad de limpieza general de toda la organización, ¿sí? El cual por lo general se programa a lo largo de un día de trabajo, ¿sí? Donde se consideran
que todo el personal de la organización, es decir, desde la alta gerencia hasta el nivel operativo, participan, ¿sí? Siempre es importante que antes de realizar el día de la gran limpieza, el comité planifique, ¿sí?, el desarrollo de ese día, ¿sí? Es decir, que promocione, que divulgue la actividad, ¿sí? Para que todo el personal esté preparado y por sobre todo también informado de la importancia que tiene ese día, ¿sí? Adicionalmente, se debe siempre agregar un cronograma y una agenda de trabajo, especificando la fecha, el día, la actividad que vamos a desarrollar y quiénes van a ser los responsables, ¿sí? Entonces se puede preparar para ese día un folleto que se le entrega a cada personal en particular para que pueda él identificar qué se va a llevar a cabo el día de la gran limpieza, ¿sí? Entonces las tareas a desarrollar ese día son retirar los elementos innecesarios si existieran, ¿sí? Limpiar o lavar los pisos, las paredes, los techos, también las ventanas, todo lo referente específicamente a las áreas verdes y alrededores y todo lo que involucre específicamente el área delimitada a estudiar o a proyectar, ¿sí? Y en ese caso también vamos a limpiar todos los elementos del trabajo, las maquinarias y equipos, ¿sí? De cada área de la organización. Entonces el comité 5S debe asegurar y gestionar la distribución por sobre todo de todos los artículos e insumos en cantidades necesarias para el día de la gran limpieza, ¿sí? Y además de ello debe proveer todo lo necesario en cuanto a implementos de seguridad, como ser mascarillas, guantes, cascos o cualquier otro elemento que se necesite, ¿sí? Y también debe contar con depósitos de basura que deben estar específicamente distribuidos en puntos estratégicos donde todos puedan acceder, ¿sí? O cada área pueda acceder a uno de ellos, ¿sí? Y finalmente asegurar todos los medios de transporte que van a retirar justamente esos desperdicios, ¿sí? Y todo lo que ya sea innecesario para la organización. Al final del día, entonces, la alta gerencia con el comité de 5S evalúa el trabajo que se realizó por el personal y se realiza justamente la inspección general con el fin de conocer los avances y en caso de que no termine el día de la gran limpieza específicamente en un solo día, el comité puede elaborar otro plan para asegurar el cumplimiento de todas las actividades pendientes, ¿sí? Como modo entonces de retroalimentación, es importante que al final del día siempre se reúna la alta gerencia para discutir los aspectos relevantes como ser retrasos, ideas, sugerencias que puedan surgir en ese momento, experiencias, por sobre todo las lecciones aprendidas, las anécdotas, ¿sí? A manera justamente de retroalimentar sobre lo que se va a ejecutar posteriormente, ¿sí? Entonces, la recomendación es que la actividad se realice al menos una vez al año.